varias oportunidades, especialmente cuando era mucho más joven, siempre estaba pensando qué puedo yo hacer para hacer rápidamente dinero o conseguir sacar, digamos, un resultado bueno de algún negocio. Entonces me compré un libro que se llama, o que se llama todavía, Crisis Investing, o sea, invertir en crisis. Leí el libro y el libro decía de que una forma, una manera de ganar dinero es ir a los países que están en crisis, que en ese momento hay una devaluación, en ese momento hay un problema político, en ese momento hay un problema inclusive de inundaciones y cosas así, de desgracias, y buscar oportunidades para comprar. ¿Por qué? Porque en esas épocas es cuando mucha gente necesita dinero y necesita vender. Entonces, ¿qué cosa es lo que aconsejaba el libro que uno tenía que buscar? Lo primero que decía es hay que buscar inmuebles, terrenos y todo lo relacionado con construcciones que pueden valer muy poco en ese momento. Por ejemplo, cuando hubo la revolución de Allende en Chile, yo me acuerdo que la gente se iba y vendía grandes casas con piscinas y con todo, por $10.000. ¿Por qué? Porque la gente pensaba que se las iban a quitar, que nunca más las iban a tener, etc. Entonces el libro, lo primero que recomienda es irse a un país. Por ejemplo, ahora, ¿quién está en crisis? Bueno, hay crisis en España, hay crisis en Grecia, hay crisis en Venezuela, ¿ya? Entonces hay crisis en Argentina. Entonces se puede estudiar cada caso y ver dónde hay oportunidades interesantes. Yo no sé cómo es Venezuela hoy día, pero de repente la situación política es tan mala, pero no hay que ser muy ingeniero para darse cuenta de que eso no puede durar. Eso va a reventar y van a haber nuevas elecciones y va a haber un nuevo gobierno y la economía se va a reestructurar y las cosas van a regresar a su normalidad. Pero hoy día, a lo mejor es posible comprar un terreno o una propiedad por un precio bastante menor. Lo otro que recomendaba el libro era comprar obras de arte. ¿Por qué? Porque en época de crisis en un país, mucha gente necesita vender. Y entonces hay oportunidades en que hay muy buenas obras de arte, sean pinturas, sean esculturas, sean muebles o cosas valiosas, inclusive joyas, brillantes, diamantes, oro inclusive, en que la gente lo vende o lo quiere vender o lo tiene que vender a un precio muy descontado. Entonces es también una oportunidad para hacerse de objetos que pueden o que van a subir de valor no en 100 años, sino posiblemente en 2 o 3 o 5 años, cuando la situación de ese país mejore, ¿ya? Y ya se considere el precio normal a las cosas. Pasaron 30 años y yo dije, yo no tengo ese libro, pero me acuerdo del libro, voy a comprarlo si Amazon tiene. Y me metí a Amazon y busqué Crisis Investing y encontré el mismo libro, pero con una edición mucho más moderna. Y lo compré el libro y otra vez lo leí y me dijo una gran sorpresa. Esta vez, en vez de recomendar 2 cosas en una crisis, recomendó 3 cosas. ¿Y cuáles fueron las cosas? La primera, lógicamente, inmuebles, ¿ya?
casas, terrenos, etc. La segunda era obras de arte, igual que antes, pero la tercera que recomendó era vinos. Me quedé totalmente sorprendido. Y entonces averigüé de que lo que existe con relación al valor de lo que son viñedos, lo que son lugares donde se embotellan, lo que son las mismas botellas con su vino y la antigüedad de cada una, resulta de que cambian de precio y aumentan de precio en una forma importante. Entonces, dije, bueno, pero ¿cómo se puede hacer esto? Yo no voy a comprar, digamos, 50 cajones de una botella o de un tipo de vino, ¿ya? Y me lo voy a guardar ¿a dónde? No. Hay empresas que hacen ese trabajo. Tienen lugares donde se guardan con temperaturas especiales. Uno compra el vino, lo hace enviar a ese lugar y anualmente ellos cobran seguramente por el servicio. Pero uno lo puede guardar ahí 1, 2, 3, 5 años y después de eso los vende y es muy posible de que el precio en 5 años de repente sea duplicado o triplicado. Pero esa es una de las cosas que me sorprendió cuando volví a comprar el libro. Sin embargo, ¿ya?, hay oportunidades en los lugares donde hay crisis. O sea, cuando los tiempos son buenos, se hacen buenos negocios. Y cuando los tiempos son malos, se hacen buenos negocios. Lo que hay que saber es en cada caso cómo sopla el viento y hay que estar alerta.